Y esto es otro dato importante. La gente piensa que es un problema heredado, que es un problema de familia. No, cualquier hombre puede tener un cáncer de próstata a lo largo de su vida. Y la edad, por ejemplo, la edad, ese sí es el factor, digamos, el más... Hola, hola y bienvenido a un nuevo capítulo de Espacio Saludable. El día de hoy vamos a hablar sobre un mensaje directamente hacia los hombres, ya que todos tenemos un hermano, un primo, nuestro papá, nuestros abuelos, y cuidarlos es sumamente importante, así como cuidamos nuestra salud. El día de hoy vamos a hablar del cáncer de próstata y para este tema me acompaña el doctor Manuel Arnoldo Barrera Solís. Bienvenido, ¿Qué doctor. tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar hablar de este tema tan crucial y sobre todo esto, el que me da mucho gusto que haya doctores como tú que se animan a hablar, a quitar todos estos estigmas sobre el cáncer de próstata. Claro que sí, Y muchas para gracias. comenzar, pues platícame un poquito, el doctor, por favor, ¿qué es el cáncer de próstata? Bueno, mira, el cáncer de próstata es, vamos a empezar primero por decirte qué es la próstata. La próstata únicamente la tenemos los hombres. Es parte del aparato genitourinario masculino. La próstata es un órgano del que todos hemos escuchado, sin embargo, es un órgano que anatómicamente está muy escondido. Está muy metido en lo que es la pelvis ósea, muy cerca de lo que es la vejiga, el recto. Es un órgano que se considera una glándula. Tiene varias funciones en la producción de ciertas hormonas y tiene también funciones en la producción de cierta cantidad de moco que forma parte del semen. Ok. La próstata no es un órgano esencial para la vida. Personas pueden vivir sin próstata normalmente. Eh, y efectivamente, Anaí, el cáncer de próstata es un problema de salud pública importantísimo, no solo en México, sino en todo el mundo. Se considera el tumor maligno más frecuente en el hombre a nivel mundial. Esto quitando únicamente el cáncer de piel, que bueno, se considera un tumor diferente, y se considera la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial, únicamente superado por el cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de próstata definitivamente es un problema importantísimo. Sabemos que hay diferentes factores de riesgo, de los cuales ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, pero definitivamente el cáncer de próstata es hoy por hoy un problema enorme. Sabemos que la población está aumentando, sabemos que la población se está haciendo más vieja, sabemos que la esperanza de vida está aumentando considerablemente. Actualmente la esperanza de vida en México ya supera los 80 años de edad, de tal manera que este tipo de enfermedades, como el cáncer de próstata, es una enfermedad que está aumentando en prevalencia de manera muy, muy importante. Entonces, es un problema que vamos a ver más adelante. Definitivamente es más que prevenible, es detectable y es curable a tiempo si la persona pone de su parte. Claro. Ujú. Entonces, doctor, ¿qué síntomas podemos encontrar en un paciente que Fíjate, tiene ese es un cáncer? dato bien importante. La persona promedio piensa que tiene que haber síntomas y que tiene que haber dolor y que tiene que haber alguna molestia para que haya alguna enfermedad. Definitivamente, en cuanto al cáncer de próstata en específico, así como en muchas otras enfermedades, en las etapas iniciales pueden ser completamente asintomáticas. Okay. De hecho, ese es un gran problema en una población como la mexicana, que el hombre promedio piensa que no hay problema, piensa que no hay necesidad de ir al médico porque no tiene molestias o no tiene síntomas o no tiene dolor. Principalmente, fíjate, hay gente que tiene muchos problemas para orinar, pero no le duele. Entonces, no, si no me duele, no voy al doctor, no tengo necesidad. Y eso es un error, es un error. El cáncer de próstata puede ser una enfermedad completamente asintomática. Una persona con cáncer de próstata, incluso en etapas avanzadas, puede permanecer asintomático. Okay. Entonces, los síntomas son muy variables, desde una persona que está completamente asintomática, sin ninguna molestia y que orina perfectamente bien, hasta una persona que tiene problemas para orinar, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, como por ejemplo que el chorro está débil,
que orina frecuentemente, que se despierta en las noches frecuentemente a orinar, que Ok. tiene que pujar o hacer esfuerzo para orinar, que tarda un poquito en empezar a salir el chorro de la orina, ¿sí? Ujú. Hasta ya casos más severos, como por ejemplo pérdida de peso, falta de apetito, ataque al estado general, dolor de huesos, fracturas patológicas, Ok, etcétera. ok. ¿Qué factores pueden llevarnos a un diagnóstico de cáncer de próstata, doctor? ¿Puede ser por antecedentes familiares, por la edad? ¿Por qué? Mira, definitivamente el cáncer de próstata, yo siempre les digo a mis pacientes que cualquier hombre puede tener un cáncer de próstata. Ujú, El requisito fundamental es tener próstata, ¿de ujú, acuerdo? Definitivamente hay formas familiares o con un trasfondo genético. Esto lo vemos sobre todo en personas que tienen familiares de primer grado, y se llámese padres, llámese hermanos, con diagnósticos de cáncer de próstata, sobre todo de maneras agresivas y en etapas tempranas de la vida, generalmente antes de los 55 o de los ok, 50 años de edad. ok, Pero eso es digamos que es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que sean tumores esporádicos. No tiene que haber un antecedente directo, no tiene que haber un antecedente de cáncer de próstata en la familia ok. para que la persona pueda tener un cáncer de próstata. Y esto es otro dato importante. La gente piensa que es un problema heredado, que es un problema de familia. No, cualquier hombre puede tener un cáncer de próstata a lo largo de su vida. Y la edad, por ejemplo, la edad, ese Ujú. sí es el factor, digamos, el más relevante o el más importante en cuanto a la frecuencia. Sabemos que el cáncer de próstata, entre más edad se tenga, más posibilidades hay de que la persona tenga un problemita de cáncer de próstata. Ok, entonces con respecto a eso, ¿a qué edad es conveniente que los hombres comiencen a hacerse chequeos en su próstata? Claro, mira, este es motivo de mucho debate. De hecho, en los congresos nacionales e internacionales es motivo de mucha discusión entre los urólogos. Mm, Hay quien dice que se debe empezar a hacer un chequeo, digamos, preventivo eh, a partir de los 40 años de edad. Ujú, Sin embargo, esto no es mundialmente aceptado. Actualmente, la tendencia es que el primer chequeo con fines, digamos, preventivos o detección oportuna de este tipo de enfermedades en etapas tempranas sea a los 45 años de edad. ok, ¿En qué consiste? Básicamente es acudir con el urólogo va a realizar una entrevista, va a hacer una serie de preguntas, un interrogatorio general, ujú, va a hacer un examen médico general y se realizan una serie de estudios. Entre ellos, el estudio que más solicitamos se llama antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es un estudio de laboratorio que detecta una sustancia que se produce exclusivamente en próstata. Se descubrió desde la década de los 90 ujú. y se vio realmente un cambio. Desde su descubrimiento hubo cambios en la morbimortalidad del cáncer de próstata. Se modificó la historia natural del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad. Ujú. Ahora, el antígeno prostático es un mal estudio. Realmente hay quien dice, incluso en los grandes congresos, que ya ni se debería de usar. Ujú. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático específico se produce no solo en pacientes con cáncer de próstata, sino que se puede elevar también en personas con hiperplasia prostática benigna, Ok, que es el crecimiento benigno de la próstata por la edad, que es lo más común. Se puede elevar también por procesos inflamatorios de la próstata, prostatitis agudas, prostatitis crónicas. Se puede elevar por manipulación prostática durante una cirugía, la extracción de un cálculo, etc. Y obviamente el que nos interesa es cuando se eleva por cáncer de próstata. ujú, Ha habido una serie de intentos por hacer que el antígeno prostático sea más sensible para el diagnóstico de cáncer de próstata y hemos hecho una serie de maniobras, ajustar el antígeno por la edad. Hay una forma que se llama fracción libre del antígeno prostático, la velocidad de duplicación del antígeno prostático, etc. Pero el problema del antígeno prostático es que
a pesar de que es un estudio que no se eleva exclusivamente en cáncer, que es lo que nos gustaría, no lo hemos podido reemplazar. Se han hecho intentos por reemplazarlo por otras sustancias, otros estudios de laboratorio, pero son costosos, son poco prácticos y el antígeno prostático sigue siendo económico, práctico y sumamente accesible. Entonces, por eso es que lo seguimos utilizando. Sí, pues que el hecho de que es un simple pinchazo en el dedo. Fíjate que sí, la prueba rápida del antígeno prostático es útil sobre todo cuando vamos a hacer campañas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una campaña de detección oportuna de cáncer de próstata, se hacen estos pinchazos como si fuera una Destrostix o una glucemia en casa sin problemas. Sin embargo, no son tan precisos. Para lo que nos sirven ese tipo de detecciones por el pinchazo nada más es que el antígeno está fuera de rango o está en rango. Entonces, cuando está fuera de rango, sí sugerimos siempre la realización de un antígeno prostático formal, con una muestra de sangre, en un laboratorio formal, bien establecido, con todas las certificaciones, etcétera, para hacer, porque hay mucho en juego, Anaí. Nosotros, el antígeno prostático puede ser el detonante, uno, de que el paciente se angustie, para empezar. El paciente se va a angustiar y la familia se va a angustiar. Sabemos hoy que el grueso de la población tiene un acceso a la información altísima con las redes sociales, con el internet. Entonces, eso es algo que más o menos ha jugado un poquito a nuestro favor. Antes, el paciente se negaba a ir al urólogo, ahora por lo menos le da un poquito de miedo de que sabe que, híjole, puedo tener un cáncer de próstata. Entonces, cuando nosotros pedimos un antígeno prostático a una persona, estamos ante la posibilidad de tener que iniciar el protocolo o iniciar con una cadena de eventos que van a representar no solo estrés para el paciente, sino también una serie de gastos, etc. Claro. Entonces, sí es bien importante que antes de tomar una decisión, antes de hacer un juicio, tenemos que estar bien seguros de que el valor del antígeno prostático es real. Ok. ¿De acuerdo? Perfecto. Doctor, entonces, para aclararlo nada más, el antígeno prostático no viene a reemplazar el tacto rectal, de ninguna manera. No, mira, el tacto rectal, hijos, es un tema también bien complicado, es con el que nos hemos estado peleando todo el tiempo. Por ejemplo, en cáncer de mama. Cáncer de mama es un tumor que comparte muchas características similares al cáncer de próstata en el hombre. Hay quien dice que el cáncer de mama es el equivalente al cáncer de próstata en el hombre. La ventaja del cáncer de mama, y ahí es donde las mujeres nos llevan mucho adelanto, es que uno, las mamas son órganos palpables. Número dos, la mujer es mucho más preocupada por su salud, ¿no? A veces los hombres nos preocupamos más por el trabajo, por el bienestar de la familia, el ingreso económico, etc. Entonces, el tacto rectal es un tema, sabemos, muchos chistes, todos los hombres somos, aquí en México somos bien machos y yo no voy a permitir que alguien me haga eso, etc. Es un problema cultural, social, bien importante en México. Lo más importante de ahí es que ningún médico le va a poder hacer un tacto rectal a una persona que no acepte la realización de un tacto rectal, número uno. Número dos, el tacto rectal antes, y eso es también motivo de mucho debate, se decía que hay que hacérselo siempre a todas las personas, ¿no? Ahora somos un poquito más flexibles. Por ejemplo, se sabe que cuando el antígeno está en valores muy normales, por debajo del 1, por ejemplo, la posibilidad de encontrar una alteración o una normalidad en el tacto rectal es sumamente baja, por lo que ni siquiera se recomienda la realización del tacto de rutina. Obviamente, el tacto rectal nos da información. Hay personas que ya llegan solicitando la realización del tacto rectal para sentirse más seguros y más tranquilos. Pero el tacto rectal, bien realizado y por un profesional, es un procedimiento que no es molesto, es incómodo, nadie lo duda, pero yo creo que el tacto rectal, en resumen, se sigue haciendo cuando es necesario. No es que urólogo es sinónimo de tacto rectal, eso es falso.
Normalmente, ahora el tacto rectal tampoco se hace en cada consulta médica del urólogo, se hace probablemente una vez al año, dependiendo de los niveles del antígeno prostático y dependiendo de cada caso. Claro, y aquí la importancia de algo pues bastante destacable. Ya que nos comentaba que el cáncer de próstata no nos refleja ningún síntoma, ¿qué tan importante es ir al urólogo constantemente? O sea, dentro de nuestra canasta básica de médicos, ir al urólogo es importante. Fíjate que sí, fíjate, las enfermedades urológicas son muy comunes, Anaí, son muy comunes. Para empezar, algo bien importante, esto es algo así que cultura general, aprovechando tu foro. El urólogo no somos el médico del hombre. No. Eso es bien importante. Aproximadamente el 40% de nuestra consulta son mujeres. Y eso la gente se sorprende. A mí me sorprende que haya médicos que se sorprendan. Te juro, dices esto no puede ser. Las enfermedades del aparato urinario hay muchas enfermedades que compartimos tanto hombres como mujeres. Llámese infecciones urinarias, llámese tumores, principalmente de riñones, de vejiga, llámese incontinencia urinaria, llámese cálculos o litiasis urinaria, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un porcentaje importante de personas del sexo femenino. De hecho, muchas personas se sorprenden porque en la sala de espera hay mujeres, dicen, ¿no? Entonces, el ginecólogo, por ejemplo, es el médico de la mujer. Él sí no ve hombres. Nosotros sí vemos hombres y mujeres porque la mujer también tiene riñones, tiene ureteros, tiene vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Ahora, la cantidad de enfermedades urinarias que hay es altísima. Están, por ejemplo, los cálculos urinarios, que es motivo de otra charla que tengamos. Están, por ejemplo, las infecciones urinarias. Está, por ejemplo, los problemas para orinar, ¿no? En general. La próstata es un órgano que está, ahora sí que yo les digo que es un defecto de fábrica, porque la próstata está justo en la salida de la vejiga. Entonces, cuando la próstata crece, no tiene mucho espacio para crecer hacia afuera. ¿Y qué hace? Pues crece hacia el centro. Entonces, figurémonos que la próstata es como una manzana y que la orina pasa por el centro de la manzana, donde está el hueso de la manzana. Entonces, entre más apretadito esté ese conducto, esa parte central, más estrecho es el tubito y obviamente la persona batalla más para orinar. Los problemas urinarios son bien comunes. Todos tenemos un pariente, un amigo, un conocido que ha tenido problemas con la próstata, ¿de acuerdo? Entonces, en relación a que si la persona va, digamos, se recomienda que a los 45 años vaya para la detección oportuna de cáncer de próstata. Pero en general, nuestra población de pacientes va desde niños hasta adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, por toda la amplia gama de enfermedades que tenemos, que son muchísimas. ¿Ok? De acuerdo. Doctor, cuando ya tenemos el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿qué sigue? ¿Qué tipo de tratamientos existen actualmente para poder tratar al paciente? Bueno, miren, en relación al diagnóstico de cáncer de próstata, ese es también, es que es un tema muy, muy amplio realmente. La única manera válida actualmente con la que se justificaría iniciar tratamientos oncológicos dirigidos, ya dependiendo de cada caso, es la biopsia de próstata. ¿En qué consiste la biopsia de próstata? La biopsia de próstata consiste en tomar pedacitos de la próstata, enviarlos al patólogo y que el patólogo examine estos pedacitos y dé un diagnóstico. El diagnóstico, la biopsia no solo es importante para el diagnóstico de cáncer de próstata, sino que también nos da información acerca de la agresividad del cáncer de próstata. Hay tumores prostáticos que se consideran de buen pronóstico, tumores que se consideran de pronóstico intermedio y tumores de mal pronóstico. Y este es motivo de otro gran debate, Anaí. Antes, por ejemplo, se recomendaba iniciar el chequeo, por ejemplo, incluso se llegó a proponer que iniciarlo desde los 35 años de edad. Imagínate. Entonces, llegaban los chavos de 35 años, les hacían estudios, salían alterados, se les hacían biopsias
y se llegaron a detectar casos de cáncer de próstata a esa edad. Ujú. Imagínate lo que es diagnosticar un cáncer de próstata a un chavo de 35, 40 años de edad, tremendo. Ujú. Ahora, el cáncer de próstata es una enfermedad muy heterogénea. Ok. No tiene un comportamiento definido. Cada persona tiene un comportamiento distinto. Ok. Es una enfermedad que tiende a tener un comportamiento crónico. Cuando escuchamos la palabra cáncer, nos asustamos, nos preocupamos, lo relacionamos con muerte, con dolor, con pérdida. Sabemos de personas que tienen, por ejemplo, un cáncer de páncreas, que a Ujú. los 2 meses se mueren, o un cáncer de pulmón muy agresivo, que en cuestión de meses se mueren. El cáncer de próstata no, el cáncer de próstata tiende a tener un comportamiento crónico, de Ujú. años incluso. Obviamente hay formas muy agresivas, pero no es la regla. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a diagnosticar, Anaí, Ujú. cáncer de próstata en una población, a 100 hombres de 80 años de edad, Ujú. voy a agarrar 100 hombres al azar Ujú. y les voy a hacer biopsias. Me voy a dar cuenta que de esos 100 hombres de 80 años de edad, un porcentaje no despreciable, estoy hablando probablemente un 30%, van a tener cáncer de próstata y el señor ni cuenta se había dado y ni cuenta se iba a dar. Ujú. ¿Ok? Y este es otro dato importante. No solemos ya pedir antígeno prostático de rutina después de los 75 años de edad. Ok. Y esto es algo bien frecuente que pase porque el médico familiar, el médico internista o el médico en general le pide antígenos prostáticos a estas personas y salen altos. Ujú. Sin embargo, la posibilidad de que esa persona de más de 75 años muera por cáncer de próstata como causa directa de muerte es sumamente bajo. Ok. Entonces, le creamos al paciente una angustia, un estrés, y Ujú. realmente no le vamos a hacer gran cosa. Ujú. No lo vamos a operar, no le vamos a hacer una radical de próstata, no lo vamos a radiar. Ok. Entonces, muchas veces el paciente se desespera porque pues, tengo probablemente un cáncer y el doctor no me está haciendo nada. Ujú. Entonces, esto me devuelve al hecho de que, por ejemplo, se dejó la conducta de buscar el cáncer de próstata en etapas tan tempranas, Ujú. porque ya salía peor el remedio que la enfermedad. Ok. Operaban a los chavos de 35, 40 años de edad y quedaban con complicaciones por la cirugía, por la radiación, y a lo mejor era un tumor que no lo iba a matar y que no le iba a dar ningún problema. O que el paciente hubiera podido conservar su próstata o su calidad de vida íntegra, Ujú. probablemente hasta los 55, 60 años de edad, Ujú. y eso se llama sobretratamiento. Ujú. Sobretratar a las personas es dar un tratamiento tan agresivo que es más nocivo el tratamiento que la enfermedad misma. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, wow, es que es súper interesante, doctor, porque Muy. realmente es un tema esto de que no tenga una sintomatología, o sea, que Ujú. simplemente puede estar ahí. Así El es. hecho también de que lo puedas tener y que puedas vivir con él toda tu vida, también es súper Así interesante. es. Entonces, en dado caso de que ya usted decida tomar un tratamiento, tomar acciones contra cáncer de próstata, ¿qué opciones existen? Mira, cuando nosotros diagnosticamos una persona con cáncer de próstata, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué etapa está. Ujú. Se consideran básicamente tres grandes etapas. Está la etapa localizada, que es la más temprana, Ujú. que es un tumor que no se ha salido de la próstata, que está confinado. Están los tumores que están localmente avanzados, es decir, que ya no están confinados a la próstata, que pueden tener afectación fuera de la cápsula de la próstata, vesículas seminales o en los ganglios linfáticos pélvicos inmediatos a la próstata. Y están las enfermedades avanzadas. Ujú. En las enfermedades avanzadas ya hay metástasis a distancia. ¿Qué es una metástasis? La metástasis es un implante de células cancerígenas que se implantan en otra parte del cuerpo, generalmente a distancia. Al cáncer de próstata le gusta mucho irse a hueso. Entonces, por ejemplo, tener un implante de cáncer de próstata en el fémur, en el húmero, en Ujú. el tórax, en la columna, ya se considera una etapa avanzada. Ujú. Entonces, primero, ¿en qué etapa está? Segundo, ¿qué tipo de tumor es? ¿Es un tumor de buen pronóstico, de mal pronóstico o de pronóstico intermedio?
Incluso fíjate, Anaí, qué interesante, actualmente los tumores de buen pronóstico, localizados y tempranos, se vigilan. Ok. Es una locura. Ujú. Es una locura saber que tienes una persona con diagnóstico de cáncer y que no le vas a hacer nada. Ujú. Y es padrísimo, porque la persona conserva su calidad de vida, conserva su función sexual, conserva a lo mejor su continencia. Que no estoy diciendo que el tratamiento se relaciona, o sea, sea sinónimo de disfunción eréctil o de incontinencia, para nada, pero existe el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, actualmente en Estados Unidos, un ejemplo, hay un problema interesante. Se llegaron a comprar tantos robots para tratar cáncer de próstata que ahora hay tantos pacientes que están cayendo en vigilancia que a veces ya no saben qué hacer con tanto robot porque ya no se está usando tanto como antes. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al tema de tratamiento. Etapa localizada, qué tipo de tumor es, ¿sí? Entonces, en base a esos dos grandes factores, nosotros podemos ofrecer tratamientos curativos o tratamientos paliativos. Okay. El tratamiento curativo, su nombre lo dice, curarlo. Curarlo es que la persona tenga una vida larga, plena, que viva 100 años, 120 años si quieres, sin cáncer. ¿De acuerdo? Y el paliativo es un tratamiento que no cura el cáncer, únicamente lo controla. Y este tipo de tratamientos, eventualmente, sobre todo en tumores de comportamientos activos o intermedios o agresivos, eventualmente se van a ir revelando y tenemos que ir haciendo modificaciones. Pero una persona con tratamientos paliativos actualmente puede llegarte a vivir fácilmente 5, 6, 7 años con una buena calidad de vida con los tratamientos actuales. ¿Y qué puede ser este tratamiento, doctor? ¿Pasaría por quimioterapia, por radioterapia? ¿Qué tipo de cirugía es apta para este tratamiento? Platícame. Mira, con tratamientos curativos, el estándar de oro, que es con lo que se compara el resto de los tratamientos, es la prostatectomía radical. Okay. La prostatectomía radical consiste en quitar la totalidad de la próstata junto con las vesículas seminales y en ocasiones se hacen una serie de linfadenectomías, quitar una serie de ganglios linfáticos de la pelvis. ¿Okay? Es bien importante hacer la diferencia entre una prostatectomía radical, que es una cirugía enorme, grande, importante, a toda la bola de cirugías que se hacen para la próstata para que la persona orine mejor. Eso es diferente. Las cirugías que hacemos para que la persona orine mejor, en las que no tienen cáncer o no estamos pensando en cáncer, generalmente son endoscópicas, son mínimamente invasivas, no son dolorosas, un bajo porcentaje de complicaciones, posibilidades de éxito muy altas, etc. En el cáncer de próstata no. El procedimiento se llama prostatectomía radical. Aquí sí quitamos la totalidad de la próstata. En las otras cirugías, para que la persona orine mejor, se vacía la próstata, pero no se quita, únicamente se vacía para que la persona orine mejor. Aquí la quitamos completamente. Entonces, la prostatectomía radical es una opción. Hay varias vías. Generalmente ya la prostatectomía radical se está haciendo por vía laparoscópica. El abordaje laparoscópico, como tú sabes, es un abordaje menos agresivo que el abordaje abierto. Sin embargo, el abordaje abierto se sigue haciendo en muchas partes porque el problema de la radical laparoscópica es que es un poquito más costosa probablemente. Se está haciendo mucha tratamiento con robot. En Chihuahua todavía no tenemos robot. Sin embargo, no debe tardar mucho para que llegue un robot. Hay que recordar que el robot no es un robot el que te opera, sigue siendo la persona, el urólogo, es digamos una herramienta. Un apoyo. Sí, digo porque la gente piensa que es un robot, así como en las películas que te está operando. No. Realmente el robot es una herramienta, es un juguete, es una especie de utensilio que nosotros usamos para que nuestra cirugía sea más precisa y más exacta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, volviendo, está también el tratamiento con radioterapia. ¿Ok? Actualmente, el tratamiento con radioterapia es también muy efectivo. Tiene pues, ciertas ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas de la radioterapia externa es que la persona puede conservar su próstata.
También no está exenta de efectos adversos. Y el problema de la radioterapia externa es que también es un poquito más costosa normalmente que la cirugía. Ahora, la cirugía radical no cierra las puertas a un tratamiento con radioterapia. Okay. Mientras que la radioterapia no cierra las puertas a un tratamiento quirúrgico, pero sí lo dificulta mucho más, porque los tejidos radiados cambian, se vuelven difíciles, son tejidos anormales, alterados, y el riesgo de complicaciones aumenta considerablemente. Actualmente aquí en Chihuahua contamos con máquinas de radioterapia muy buenas. Antes había máquinas de radioterapia que también curaban el cáncer. El problema de esas máquinas es que daban una radiación muy dispersa. Entonces, había lo que nosotros llamamos daño al espectador inocente. Es decir, haz de cuenta que el tratamiento con radioterapia actualmente, lo que hace el radiooncólogo es que libera la cantidad de radiación más alta exactamente donde quiere. ¿De acuerdo? En este caso, la próstata. Antes, las máquinas daban mucha radiación, pero también dañaban mucho la vejiga, dañaban mucho el recto. Entonces, las personas quedaban con muchas secuelas. Y el daño por radiación es permanente. No hay manera de curarlo, es irreversible, es permanente e incluso puede ser aditivo. Conforme pasa el tiempo puede aumentar. Entonces, actualmente eso afortunadamente en Chihuahua ya tenemos máquinas muy buenas. Aquí en Cristus hay una máquina muy buena, con protocolos en los que la radiación se libera en el punto donde queremos que se radie. ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente esos son los tratamientos curativos: cirugía, radiación, combinaciones de los mismos, definitivamente. Entonces, para entender, Doc, cuando ya necesita el paciente un tratamiento paliativo, ¿es porque ya su cáncer ya está muy avanzado y ya no se puede hacer nada? Exactamente, es porque ya un tratamiento como la cirugía radical o la radioterapia ya no tienen papel porque ya hay enfermedad a distancia. Okay. Ya es un tumor que puede tener implantes o células malignas en cualquier parte del cuerpo. Entonces ahí el tratamiento cambia. Para el tratamiento paliativo, el cáncer de próstata es un tumor que se alimenta de una hormona que se llama testosterona. La testosterona, como sabes, pues es la hormona masculina por excelencia. La testosterona se produce básicamente el 90% en testículos y el 10% en glándula suprarrenal. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando un tumor ya se escapa a tratamiento curativo, que lo tenemos que controlar, es quitarle este alimento al tumor. ¿Cómo lo quitamos? O sea, es una castración. Es muy feo el término, la gente lo relaciona como pues, con el ganado, ¿no? Lo castraron, pero así se le llama. Médicamente es un término utilizado. Básicamente lo que hacemos es quitar por completo la testosterona del cuerpo. Y esto lo logramos normalmente con medicamentos. ¿Okay? Entonces, de esta manera, el tumor regresa a ser chiquito. Y la mejor manera de vigilar a estos pacientes es por medio de antígeno prostático. El antígeno tiende a bajar, incluso lo que queremos es que llegue incluso a 0. Hay muchas maneras de bloquear el efecto o la producción de testosterona y hay muchos medicamentos. Y este es un dato bien importante porque no son tratamientos baratos y actualmente la industria farmacéutica ha invertido muchísimo, pero muchísimo en tratamientos novel o tratamientos nuevos para este tipo de pacientes y el costo puede ser verdaderamente estratosférico. Te estoy hablando que una persona con un tratamiento de nuevas líneas de tratamiento de estos gasta arriba de 100,000 pesos al mes. Si tú lo multiplicas por 2, 3, 4, 5 años, calcúlale. Entonces, obviamente es un problema de economía para la familia. Afortunadamente muchas instituciones públicas lo manejan, pero sí es un problema fuerte porque es un gasto tremendo para el paciente, para las instituciones, para los gobiernos, etc.
Es un gasto tremendo, es un dolor tremendo, me imagino, y es algo que es muy prevenible yendo al médico. Correcto. O sea, es toda una historia larguísima la que tienes que pasar. Gastos, esfuerzo, mucho sufrimiento, pudo haber sido resuelto con una cita en el urólogo. Muerte. Muerte. La gente se muere, claro. Exactamente. Entonces, tocaste un dato, un punto muy importante, Anaí. Realmente siento que nos hace mucha falta concientizar más a las personas. Y te digo, afortunadamente, ahora con las redes sociales, yo creo que las cosas positivas de las redes sociales es esa que se ha tratado de darle más importancia a llevar una buena salud, hacer ejercicio, cuidar tu alimentación, evitar hábitos nocivos. Y yo creo que también acudir a tu médico. Yo creo que eso sería bien importante. No tienes que ir necesariamente con el urólogo. Definitivamente el médico familiar, el médico internista, todos estamos capacitados para recibir a las personas que desean hacerse estudios para la detección oportuna de este tipo de enfermedades. Obviamente, ya algo más específico sí se tiene que referir al especialista, pero vamos, yo creo que hay que hacer un poquito más de conciencia. Claro. No solo con la población, incluso con los médicos, o sea, con la enfermería, etcétera. O sea, todos tenemos nuestro puntito, nuestro granito de arena que podemos aportar. Yo siento que, por ejemplo, ahí la mujer es bien importante. La mujer es normalmente una persona más sensata, es una persona que normalmente es más consciente de su salud. Entonces es bien importante que la mujer también cobre más relevancia, haciendo que el marido, haciendo que el papá, haciendo que el hijo vaya y se cheque. Claro. Normalmente los hombres nos resistimos, sin embargo, cuando alguien más nos lo pide, o sobre todo alguien tan cercano como nuestra esposa, como nuestra madre, etcétera, lo hacemos. Entonces hay que insistir mucho en eso. Y volvemos a lo mismo, no tiene que haber síntomas, puede haber una persona completamente sana. Es impresionante ahí ver personas, atletas, que se cuidan mucho su alimentación, que hacen mucho ejercicio, que tratan de llevar una vida saludable lo más posible y no van a checarse. Y de repente se enteran que traen problemas con la próstata y un problema bien serio con la próstata y pues nunca lo pudieron resolver porque nunca fueron a checarse, ¿no? Entonces hay que ir con el médico, hay que checarse. Ahora, hay que hacer más campañas, hay que involucrar un poquito más a los medios de comunicación, a los gobiernos, etcétera. O sea, yo creo que el cáncer de mama nos lleva mucho adelanto. Claro. Yo creo que hay mucho que hacer con el cáncer de próstata. Y en algún momento, en uno de los podcasts, estaba platicando yo con un médico y me decía, ¿qué prefieres? ¿Estar con, si no tener un seno y estar muriéndote de cáncer de mama o simplemente ir a hacerte una mastografía? La incomodidad de 5 minutos. O sea, de verdad, ¿qué prefieres? Entonces, esto es para los hombres también. ¿Qué prefieren? Claro, le damos importancia a cosas que no deberían tener importancia, ¿no? O sea, no sé, le damos más importancia a veces a estar siempre con el cabello muy cortito y traer ropas de marca y costosas que a la salud. Claro. Siendo que lo más importante es la salud. Definitivamente sin salud no hay nada de lo demás. Entonces, yo creo que por ese lado sí nos falta mucha conciencia. Doctor, ha sido un tremendo gusto platicar contigo. Ha sido súper interesante todo lo que nos has dicho. Y para cerrar el capítulo, me gustaría que le dieras a nuestros espectadores un mensaje o un tip de por qué sí ir al urólogo y de cómo prevenir esta enfermedad. Mira, básicamente yo creo que la mejor manera de prevenirlo es yendo al médico. Ni siquiera al urólogo, al médico. Y pedirle al médico asesoría, pedirle al médico información de cuáles son los métodos o los estudios necesarios para detectar este tipo de enfermedades. Hay quien dice que mejor no busco porque encuentro.
definitivamente yo creo que es mucho mejor encontrar para poderlo tratar a tiempo y poderlo curar. Algo bien importante es que la finalidad del tratamiento temprano no solo es curar a la persona, sino que la persona lleve una calidad y una condición de vida perfectamente normal, ¿ok? Sexual y funcional y laboralmente. Tengo pacientes que se detectaron a tiempo, se trataron a tiempo y ahorita son personas que hacen una vida perfectamente normal, completamente. Entonces, ese sería el objetivo, eso sería básicamente el consejo. Si tienen una persona, un ser querido que no se ha hecho su chequeo, que ustedes saben que tiene más de 50, que tiene más de 60 años, que no ha ido al médico, por favor recomiéndenle que vaya. No es tan grave como la gente piensa. Y el tacto rectal no se va a hacer a menos de que él lo acepte y después de que el médico le explique por qué es importante hacérselo, pero nadie lo va a hacer a menos de que la persona acepte. Entonces, ese no debe ser un pretexto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, este capítulo fue especial porque noviembre es el mes de la concientización del cáncer de próstata, pero abramos esta concientización a todo el año, que no solo sea en noviembre, que todo el año estemos constante yendo al médico, estemos revisando qué es anormal en nuestra vida diariamente, si noto algo en mi físico, en mi caminar, en la forma, hasta cómo voy al baño, en todos los aspectos, es sumamente necesario ir al médico. Muchas gracias por estar aquí en este capítulo de Espacio Saludable. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y nos vemos a la próxima.